Buenas doctores y estudiantes, soy alumno de primer semestre de la Facultad de Medicina de la prestigiosa UNACH. El día de hoy les hablaré del apéndice. Y para comenzar este video, les hablaré un poco de la historia del apéndice. En el año 1492, Leonardo da Vinci dibujó una figura humana donde se observa el colon y el apéndice secal, al que denominó orecha en italiano y que significa ir oreja. Tal vez quiso decir apéndice. El siguiente evento que ayudó a saber más acerca de este órgano fue una descripción por un médico italiano. Jacopo Berengario da Carpi, médico italiano, publicó la primera descripción del apéndice en 1521 en su Commentaria y lo describió como una pequeña cavidad vacía. Otro suceso fue, el botánico suizo Caspar Bauhin especuló en 1579 que era un receptáculo para las heces de un feto durante la gestación, una especie de mini-letrina. También, el anatomista italiano del siglo XVIII Giovanni Domenico Santorini creyó que era el hábitat natural para los gusanos intestinales, los cuales necesitaban un lugar cálido y tranquilo para vivir. Después, 1871, Darwin planteó la hipótesis de que el apéndice en realidad no tenía ninguna función, era un órgano vestigial que había perdido su razón de ser como consecuencia de cambios en la dieta o los hábitos. Y finalmente, ya a mediados del siglo XX, con el desarrollo de herramientas para observar más de cerca nuestros órganos, la idea de que el apéndice no servía más que para inflamarse y poner en riesgo vidas empezó a disiparse. Esta idea del apéndice sigue siendo cierta ya que aún no se encuentra una función del cual el apéndice sea partícipe. Acerca de la etimología del apéndice, se puede decir que la palabra apéndice procede del latín appendix, que viene del verbo pendere, o sea colgar. De ese verbo derivan también las palabras pender y pendiente. Appendix quiere decir algo así como colgar al final. Esto se refiere a que es una bolsa pequeña parecida a un dedo que sobresale del ciego, la primera parte del intestino grueso, cerca del final del intestino delgado. Entrando más a detalle, les comentaré acerca de su estructura física. El apéndice es un tubo delgado que se extiende desde el ciego, la parte inicial del intestino grueso, en la parte inferior derecha del abdomen. La composición del apéndice está formado mucose, submucosa, capas musculares y serosa. Lumen, el interior del apéndice, llamado lumen, es un espacio hueco por donde fluyen los fluidos. A veces, el lumen puede obstruirse, lo que puede llevar a la inflamación. En promedio, el apéndice tiene una longitud de aproximadamente 8 a 10 centímetros y un diámetro de 6 a 8 milímetros. Sin embargo, estos valores son solo estimaciones generales y pueden variar. La ubicación anatómica típica del apéndice es en la unión del intestino delgado con el intestino grueso. Más precisamente, el apéndice se proyecta desde el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, en el lado inferior derecho del abdomen. El apéndice está relacionado con otros órganos. Estas relaciones se las explicaré en un momento, iniciando con el ciego. El apéndice se proyecta desde el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso. Está ubicado en el lado inferior derecho del abdomen. Ileón terminal. El apéndice se encuentra cerca del ileón terminal, que es la última porción del intestino delgado antes de unirse al ciego. Peritoneo. El apéndice está recubierto por el peritoneo, que es la membrana que recubre la cavidad abdominal y los órganos internos. La posición del apéndice en relación con las capas del peritoneo puede ser relevante en casos de apendicitis y cirugía. Vasos sanguíneos. El apéndice está vascularizado por arterias provenientes de la arteria ileocólica, una rama de la arteria mesentérica superior. Ahora hablaremos de una de las patologías más comunes en la cual el apéndice sufre una inflamación. La apendicitis es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre, también llamada abdomen. La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis y, con el tiempo, se agrava.
Una obstrucción en el revestimiento del apéndice es la causa probable de la apendicitis. Esta obstrucción puede causar una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente, lo que causa que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus. Si no se trata de inmediato, el apéndice puede romperse y abrirse. Algunos de los síntomas más comunes son los siguientes: dolor repentino que comienza en el lado derecho, en la parte inferior del abdomen. Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza a la parte inferior derecha del abdomen. Dolor que empeora al toser, caminar o realizar otros movimientos bruscos. Náuseas y vómitos. Pérdida de apetito. Fiebre baja que puede aumentar a medida que empeora la enfermedad. Estreñimiento o diarrea. Hinchazón abdominal. Gases. La apendicitis puede ser tratada por medio de una apendicectomía. La mayoría de las veces, un cirujano extirpará el apéndice tan pronto como se realice el diagnóstico. Si una tomografía computarizada muestra que usted tiene un absceso, lo pueden tratar primero con antibióticos. A usted le extirparán el apéndice después de que la infección y la inflamación hayan desaparecido. Los exámenes utilizados para diagnosticar la apendicitis no son perfectos. En consecuencia, la operación puede mostrar que su apéndice está normal. En este caso, el cirujano extirpará su apéndice y hará una exploración en el resto del abdomen para buscar otras causas del dolor. Otros métodos quirúrgicos que también son utilizados para extirpar el apéndice son los siguientes. La apendicectomía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico comúnmente utilizado para extirpar el apéndice inflamado. En este enfoque, se realizan pequeñas incisiones en el abdomen a través de las cuales se insertan instrumentos quirúrgicos y una cámara delgada laparoscopio para visualizar el área. La ventaja de esta técnica es que generalmente resulta en una recuperación más rápida y menos dolor postoperatorio en comparación con la cirugía abierta tradicional. Apendicectomía abierta, en algunos casos, especialmente si hay complicaciones como una apendicitis perforada o si el apéndice está en una posición anatómica atípica, puede ser necesario realizar una apendicectomía abierta. En este procedimiento se realiza una incisión más grande en el abdomen para acceder al apéndice y extirparlo. En caso de que haya complicaciones postoperatorias, pueden ocurrir complicaciones postoperatorias en algunos casos. Estas pueden incluir infección de la herida quirúrgica, abscesos intraabdominales, obstrucción intestinal, incluso hernia incisionales. Sin embargo, estas complicaciones son relativamente raras. La recuperación después de una apendicectomía suele ser rápida, especialmente en el caso de la apendicectomía laparoscópica. Los pacientes pueden necesitar permanecer en el hospital por 1 o 2 días después de la cirugía, dependiendo de la gravedad. El pronóstico de la apendicitis es el siguiente: con una cirugía precoz, la tasa de muerte por apendicitis es muy baja. La persona afectada puede, por lo general, abandonar el hospital entre 1 y 3 días más tarde y por lo general la recuperación es rápida y completa. Sin embargo, las personas de edad avanzada suelen tardar más tiempo en recuperarse. Sin cirugía ni antibióticos, como puede ocurrir en lugares remotos, sin acceso a la atención médica moderna, más del 50% de las personas con apendicitis mueren. El pronóstico es peor para las personas que tienen un apéndice roto, un absceso o una peritonitis. También hay que saber que existen diferentes tipos de apendicitis. Apendicitis catarral: cuando ocurre la obstrucción de la luz apendicular, se acumula la secreción mucosa y agudamente distiende el apéndice. El aumento de la presión intraluminal produce una obstrucción venosa, el acúmulo de bacterias y la reacción del tejido linfoide. La apendicitis flemonosa: la mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente destruida, siendo invadida por enterobacterias. Apendicitis necrótica: cuando el proceso flemonoso se vuelve intenso y se produce una distensión del tejido. Apendicitis perforada: en este caso, las perforaciones pequeñas pasan a ser grandes. No todo es malo, también esto se puede prevenir. Los pasos principales para prevenir la apendicitis se basan en llevar una dieta rica en fibra que facilitan un mayor movimiento en el proceso digestivo. Entre los alimentos recomendables se encuentran la mayoría de las frutas y verduras y, sobre todo, los cereales integrales. Otros datos de importancia acerca de la apendicitis:
hasta principios del siglo XX presentaba una mortalidad alta, era una de las causas del denominado cólico del miserere en los siglos XVII y XVIII que prácticamente abocaba de manera irremediable a la muerte. Apunta García Fernández, de la FEAD y del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, esta mortalidad ha disminuido paulatinamente a lo largo de este siglo debido, entre otros factores, a un mejor conocimiento del cuadro clínico, más rápido diagnóstico, desarrollo de los tratamientos antibióticos y mejoría de las técnicas quirúrgicas. Actualmente, la mortalidad global es del 0,1% y se eleva al 0,6%. 5% en los casos de apendicitis perforada que condiciona a un cuadro de mayor gravedad por desarrollo de peritonitis y sepsis. Estas formas más graves de presentación son más frecuentes en lactantes y ancianos por un diagnóstico tardío. La complicación más frecuente es la infección de la herida operatoria, la mayor parte del asperso,